Bueno, nosotros seguimos con este recorrido de precandidatos en los diferentes espacios de C9N y tenemos hoy el gusto de saludar a Gustavo Leite, fue ministro de Industria y Comercio en su momento, hace unos añitos ya, y ahora precandidato para el Senado por el Movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Violeta, un gusto. Saludos a la teleaudiencia, gracias por volver a invitarme. Bueno, te teníamos también hace unos días y bueno, hablar un poco ya de que estamos entrando en la recta final, estamos a menos de un mes para las elecciones internas. Sí, y siento que lo que nosotros propusimos, que somos una candidatura diferente, no política, no vengo del sector político, es gestionar la política de una manera diferente en beneficio de la gente. En los últimos tiempos tenemos políticos cada vez más ricos y gente cada vez más pobre. Algo estamos haciendo mal, tenemos que asumir los errores. Entonces, la propuesta nuestra de cortar lo superfluo y ponerlo a alimentación escolar de calidad, ponerlo a que nos falte medicamentos en los hospitales públicos y de ahí trabajar para atrás el presupuesto es muy bienvenida. La propuesta de cortar toda la burocracia, que yo llamo coimódromo en la administración pública. Vos cubriste administración pública, sí, ¿sabes de qué se trata? Plazos máximos para todas las gestiones. No puede ser que tu papel entre a un ministerio y uno sepa cuándo te tienen que decir que sí o que no. Y por último, la dinamización de la agricultura familiar a través de su inserción en dos grandes ítems donde Paraguay puede hacer mucho. Ser potencia mundial en alimentos y ser potencia mundial en biocombustible. Estoy trabajando con un grupo de industriales y cañeros en su momento desde el ministerio. Nosotros llevamos la mezcla de etanol en las naftas de 12 a 24% y se acabaron los problemas de corte de ruta de cañero y se crearon 3 o 4 fábricas nuevas. Mi propuesta es profundizar ese proceso, profundizar el uso de biodiesel, dejar de enviar dinero al extranjero y meter ese dinero realmente en el campesino paraguayo con eficiencia, no estoy hablando de subsidios. Ahora, hay muchos temas. Arrancamos con gastos superfluos. ¿Qué gastos superfluos decimos que se pueden obviar y para favorecer lo que mencionabas de alimentación para los chicos y demás? Siento que la pandemia nos enseñó también a qué gastar y qué no gastar, porque nadie viajó durante un año y no se gastaba un viático y no pasó nada. Y no hubo ningún tema con la limpieza, y no hubo ningún tema con la vigilancia tercerizada, y no hubo un tema con la papelería, y no hubo ningún tema con los honorarios profesionales, y no hubo ningún tema con todo lo que es consultoría. Ahí nomás en esos temas tenés 500 millones de dólares. Si dejáramos de gastar ahí y los pusiéramos a alimentación escolar de calidad, yo acabo de descubrir que sí se puede alimentar a niños de Paraguay por menos de $1. Entonces tendríamos que con la plata que usamos hoy alimentamos al doble y un chiquitito más de esos gastos superfluos, hacer política de Estado, que ningún niño pobre en Paraguay se quede sin comer y sin comer bien y que nadie ya robe en la merienda escolar y la alimentación y que se dinamice la pequeña finca familiar. Porque es impensable mandar tomate de 300 kilómetros. Claro. El tomate y la cebolla tienen que venir de las fincas que están ahí cerca. Y en Asunción y Central vendrán de Central. Entonces sí se puede. Creo que por ahí va el tema, la gente entiende perfectamente lo que pasa. Yo recuerdo una charla con un señor, estábamos en un conversatorio en Santa Fe, el Paraná, Alto Paraná, y me dice el señor, ¿de ministro fue allá? Sí, él le digo, ¿hamba cuál la Petroparve? ¿De Corecua por ahí? Le digo, oye, ¿dónde hay allá? La gente sabe todo, lo que falta es que nos propongamos a que Paraguay sea una potencia y que Paraguay elimine la pobreza y que Paraguay recupere su economía. Para mí que esas son las prioridades: gobierno digno, gobierno transparente, economía fortalecida y apoyo a los más pequeños para que se puedan parar y que puedan ser grandes empresarios después. Y es un reclamo realmente, Gustavo, y creo que todos lo escuchamos, que muchas veces los que son pequeños productores, la famosa agricultura familiar, los principales actores se sienten un poco descuidados, abandonados. O sea, hay que acompañarlos de alguna manera también de forma estatal, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías vos o yo si fuéramos productores de tomate y cebolla y el gobierno mismo organiza el contrabando de tomate y cebolla? Entonces tenemos algunas cosas que solucionar. En primer lugar, la observancia de la ley. Tenemos que ser todos observantes de la ley
Y si la Armada y la gente que está a cargo de parar el contrabando, la aduana, lo hacen con meridiana eficiencia, hermano, yo lo que seamos 100%, nuestras fincas familiares van a empezar a trabajar. Yo te conté antes la historia de la caña. Sí. ¿Por qué metimos como política pública el aumento de etanol en las naftas? Para darle mercado real, eficiente a la caña de azúcar. Tenemos que meter la alimentación escolar para todos los niños pobres de Paraguay, pero con un nuevo sistema. Hoy se cobra 16.000 guaraníes el plato. Se puede hacer por menos de $1, por 6.800, sin bajar 7.000, la calidad de los alimentos. aumentando la calidad de los alimentos, que es otro tema. Entonces, yo sí creo que tenemos que cambiar algunas cosas en la forma en que los políticos, yo voy a ser político a partir del momento que me elijan al Senado, vemos el servicio. No puede ser que el político siempre esté mejor y la gente cada vez esté peor. Estoy muy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, tecnología, Gustavo, decías tal vez sobrecosto por el tema, por ejemplo, tema de papelería. Ahora hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso que era de precisamente ir eliminando ya el papel de a poco en todas las gestiones públicas. Y hay ciertas cuestiones, consultoría y demás, que se podría hacer vía Zoom, por ejemplo. O sea, la tecnología podría ser un elemento dentro de este esquema que vos planteás. No solamente debería ser, es fundamental que usemos más tecnología. También nos enseñó la pandemia que había sido se puede dar clase por Zoom. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer consultas médicas por telemedicina? Porque puede ser que Paraguay, según me dicen, necesita 14.000 médicos, pues 9.000 nomás hay. Inventar médicos de la noche a la mañana es imposible, pero inventar sistemas donde alguien en un lugar remoto consulte con el mejor especialista, que puede estar en Asunción, en Villarrica, donde sea, es viable, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos, en mi opinión, un Estado diseñado post la Constitución de Estigarribia de 1940. A partir de ahí ese Estado no se ha modernizado. Entonces, intentar llegar a Buenos Aires en una excursión, en un bus 1950, que no ha tenido reparaciones, que no ha tenido mantenimiento y que quiere ir a la misma velocidad que los otros buses, probablemente antes de llegar a Falcón ya se va a fundir el bus. Entonces, nuestro Estado necesita que siga funcionando, que le preste al ciudadano lo básico, salud, educación, seguridad, de una manera diferente y mejor, y a la vez se vaya reformando e incorporando tecnología. Lo que te decía antes, los trámites. ¿Por qué yo me tengo que ir a un ministerio a firmar algo si yo puedo tener una identidad digital y hago todos mis trámites de un smartphone? Hay más de 8 millones de smartphones en Paraguay. Contundente esa última metáfora, Gustavo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Saludos a la gente y espero que me voten. Este 18 de diciembre. 18 de diciembre, lista 2, opción 45, para el Senado. Gracias, Gustavo Leite, como decíamos, precandidato al Senado por el movimiento Honor Colorado, del Partido Colorado, y así también era en su momento ministro de Industria y Comercio.